Sí. Continuamos en Ipitá, desde el interior de la Tierra Colorada, y ya estamos en comunicación con mi estimado colega Sebastián Bárbaro. ¿Cómo está, Seba? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, por acá. Buenísimo. ¿Por dónde andás, Seba? Andás por la provincia, ¿no? Ando por la provincia, ando recorriendo la zona de San Vicente, acá medio por el centro de la provincia. Buenísimo. Y bueno, más que nada era para charlar un poco del tema de que mañana es el Día Nacional de la Conservación de Suelo, y bueno, vos trabajás justamente en INTA. Contanos vos, ¿a qué te dedicas, Seba? Así la gente te conoce. Y bueno, yo me dedico al estudio de los suelos, principalmente a lo que es manejo de suelos. Trabajamos haciendo ensayo y mejoras, si vale el término, de algunas técnicas que buscan y tratan de recuperar la fertilidad de los suelos y de que estos suelos se mantengan fértiles por muchos años. Uh-huh. Por un lado eso, por otro lado, en distintas prácticas para que no se nos pierda el suelo, principalmente por erosión que se genera por el agua, ¿no? Exacto. Bien, entre otras cosas. Exactamente. Y bueno, por malos manejos desde la agricultura, ¿no es cierto? Justamente por eso somos justamente los ingenieros agrónomos los que aportamos a la conservación, si se quiere decir de alguna manera, a la conservación de los suelos. Y Seba, para contarnos un poco, ya que andás por todos lados viendo distintos suelos de la provincia y demás, ahora están estudiando los suelos, ¿no? Están haciendo un relevamiento, digamos. Sí, ahora sí, digamos, no se conserva lo que no se conoce. Uh-huh, exacto. O se conserva mejor lo que se conoce mejor. Exactamente. Entonces, con esa idea que estamos haciendo, el mapa, o sea, el resultado final es un mapa Uh-huh. de los distintos suelos que hay en el departamento en este caso, de Guaraní, que sería toda la zona, para que no se conoce, la zona que va de San Vicente hacia el Soberbio, hacia el Uruguay, hacia el río Uh-huh. Uruguay. Bien. Es una colonia bastante grande con distintos tipos de suelo, y a esos distintos tipos de suelos que le ponemos nombres, ¿no? Sí. Uno por ahí en la colonia o en la jerga se dice suelos toscosos y suelos rojos. Bueno, nosotros tratamos de ir un poco más fino, y dentro de estos suelos rojos hay distintos órdenes, distintos tipos de suelos rojos, y dentro de los toscosos lo mismo. Uh-huh. Y esto atado a la fertilidad y muy ligado a la capacidad de uso de cada uno de los suelos. Uh-huh. ¿Sí? Y por ahí viene un poco la relación con la conservación del suelo. Uh-huh. En el sentido de cultivos, por ejemplo, como la yerba mate, que requiere suelos profundos, suelos rojos, no plantarlos, por ejemplo, del orden ultisol, que son suelos rojos profundos, no plantarlos en suelos toscosos, Sí. de profundidad media o somera de 40 centímetros, 30, Uh-huh. porque la capacidad productiva para ese cultivo que tienen esos suelos es baja. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener quizás este cultivo que en un suelo rojo te puede rendir 10.000, 15.000 kilos, Uh-huh. en un suelo toscoso que tal vez con los años no pase de 8.000, 6.000 kilos. Claro, aunque ¿Sí? por ahí aportes un montón de cosas, claro. Y sufre mucho más. Exacto. Y como para bajar un poco a tierra este concepto que dijiste, que me parece excelente y fundamental, ¿qué es la capacidad de uso, Seba? Bien, la capacidad de uso es la capacidad
que tiene ese suelo de utilizarse para distintos cultivos si es para un uso forestal o un uso agrícola o ganadería. Es decir, ¿qué capacidad de uso tiene ese suelo? Si yo tengo un suelo, por ejemplo, un cultisol, ¿sí? Es un suelo que tiene una capacidad de uso tal vez más alta que otros suelos toscosos, donde la capacidad de estos otros suelos se reduce quizás a cultivos anuales y a cultivos que no tengan la necesidad de largar muchas raíces o que sus raíces exploren mucho. Claro. ¿Sí? Entonces de ahí bajamos un poco la cantidad de cultivos o de producciones que se pueden hacer. No quiere decir que sean malos, con esto no son diferentes. Que sean malos, claro. Sino que son suelos que se restringen para cierto tipo de uso. En cambio, tal vez un suelo cultisol, fértil, rojo de 2 o 3 metros de profundidad, el abanico, digamos, de oportunidades de cultivo que tiene es un poco más amplio, ¿sí? Pero luego hay ciertas especies de cultivo que requieren suelos quizás con un pH un poco más ácido, menos ácido, suelos donde tenga mayor contenido de nutrientes, donde por ahí los toscosos brindan un poco más esto. Entonces, eso es tratar de poner sobre un mapa, sobre papel, todo esto que estamos hablando ahora, pero haciendo análisis. No la ley de la mano péndula más o menos, no. Tratar de... Somos un equipo grande, viene gente de Buenos Aires, de Córdoba, del INTA de Monte Carlo, del INTA de Cerro Azul, donde vamos y se describe estos suelos y luego en una segunda etapa, que es la que nos tocará ahora, se hace el estudio de la capacidad de uso. Perfecto, Seba. Y esto... de esto que vos ya lo dijiste, digamos, pero como para profundizar un poquitito más. Lo de la capacidad de uso es lo que vos lo relacionabas justamente con la conservación, ¿no? Porque si nosotros utilizamos un suelo para lo que el suelo es capaz de sostener, es cuando lo podemos conservar. Y si lo usamos fuera de su capacidad, es como que lo forzamos. Así hablando bien básico y bien a lo chamamé, ¿no? Sí, es tal cual como decís. Hay suelos que requieren, hay cultivos que requieren una intervención de sistemas de labranza, pues, que por ahí un poco más bruscos que otros, y esto si hacemos en un suelo con pendientes, suelos muy cortos, lo más seguro es que en los pocos años la calidad de ese suelo se pierda, y no solamente la calidad del suelo, sino el suelo mismo se nos pueda perder. Entonces, cada cosa en su lugar. ¿Sí? Cultivos como yerba, té, entre otros, por dar un ejemplo, suelos del grupo de los rojos, dentro de ese grupo también, ver en cuál de ellos, y cultivos con raíces más someras, como pasturas, como soja, anuales, como maíz, tal vez sí, ya para quizás solo rojos, pero también para los entisoles, entre otros, molisoles. Perfecto. Son los muy fértiles, pero con una capacidad de uso limitada, principalmente por la presencia de tosca o la profundidad de este perfil, que son de 1 metro como máximo. Perfecto. Por eso llevan cultivos que no tengan raíces tan profundas. Seba, y este producto final que va a ser el mapa de suelos, porque así se denomina, el mapa de suelos va a ser, en este momento están ahí por la zona de San Vicente y demás. ¿La idea es completar el mapa de suelos de toda la provincia o por algún motivo están ahí?
A ver, el sueño que tenemos nosotros que estamos en esto es hacerlo de la provincia Bien. entera, Ujú, totalmente. ujú, La realidad que tenemos es que actualmente el mapa, la provincia cuenta con un mapa de suelo en la zona de Galén ujú, y estamos haciendo acá en San Vicente y todo, y toda el área, ¿no? ujú, Nos quedarán 15 departamentos más por hacerlo. Esto es algo que se hace con el apoyo del Ministerio del Agro, principalmente en la logística y claro. en la presentación del proyecto al CFI, al Fondo Federal de Inversión. Ujú, Entonces el CFI es el que financia esto. La logística de los fondos lo hace el Ministerio del Agro y ujú. nosotros ponemos La parte la parte técnica. técnica, Ujú. ¿no? Y el trabajo del campo y la parte técnica, análisis del laboratorio también Claro, es bastante, sí. eso lo ponemos nosotros, o hacemos nosotros. Buenísimo. Y como para que si algún productor nos está escuchando, algún productor agropecuario y demás, este mapa es importante. ¿Por qué? Porque ahí se plasma, o sea, más allá de que no hay que dejar de lado, obviamente que cada vez que uno quiera hacer un cultivo es importante y muy conveniente que cada productor en su chacra pueda hacer un análisis de suelo. Estos mapas por lo menos nos permiten ubicar, por ejemplo, la chacra de X productor, dónde, en qué tipos de suelo aproximadamente se encuentran, ¿no? Sí, totalmente. Mira, en ustedes se usa mucho una clasificación un tanto antigua Mm, donde se habla de los 9, que son todo el grupo de los suelos rojos, mm, 6A y 6B, que sí. son dos cosas. Ujú, ¿Sí? 6A un poco más plano para hablarlo fácil ujú, y 6B con ondulaciones. sí. ¿Qué pasa? Son los grupos de suelos más fértiles que tenemos acá. Uno va a comprar una chacra y te dicen, ¿tenés suelo? No, la chacra tiene suelo 9, 6A, 6B. Y por ahí el productor con todo el esfuerzo saca ahorros y compra y llega a la chacra y resulta que tiene una manchita pequeña de suelo rojo, otra manchita pequeña de toscoto y el resto o es suelo inundable o suelos bajos. Entonces, esto, además de tratar de ver la calidad o los tipos de suelo y estos tipos de suelo atados a una calidad y a un uso, a una capacidad de uso, también de ponerle un valor más justo a la chacra, digamos, Exacto. qué suelos tengo, qué valor tiene ese tipo de suelo y en base a eso el valor de la chacra. ¿Sí? O sea, el uso es bastante amplio, no Sí. solamente desde lo productivo, sino también desde lo inmobiliario, Ujú. si vale el término, para fijar mejor el, el valor que tienen La tierra, la- las chacras, la exactamente. tierra y demás. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y esto como para que la gente sepa, lleva muchísimo tiempo, Seba, ¿no? Porque, decime, me imagino que hacen calicatas, análisis de suelo, hay que estar estudiando un buen tiempo cada suelo para poder realmente determinar el mapa. Sí, el proyecto dura dos años. La Ujú, propuesta nuestra con el equipo de gente que tenemos hoy en día, que somos entre de campo entre 10 y 15 personas, ujú, casualmente viene alguno más de Córdoba, con el apoyo de los laboratorios que tenemos de Cerro Azul sí. y de INTA Castelar, que tenemos otro grupo de 6 7 personas trabajando en eso. Ujú, La parte de textura lo estamos haciendo también con otro INTA de Santa Fe. Entonces, con ese equipo de gente, estamos hablando más de 20, 25 personas, en 2 años podemos hacer tranquilamente un mapa de suelo de un departamento como el que estamos ahora. Tiene varias etapas. La primera etapa, donde se trabaja más con modelos digitales de elevación, algo más satelital, digámoslo así, donde vemos las distintas topografías del suelo. ujú, Hacemos luego una
excursión ya en terreno con en distintos grupos donde vemos, para hacértelo sencillo, se pinchan distintos puntos que ya de antemano dijimos, bueno, esta es la loma, esta es la media loma y este es el bajo, y vamos haciendo pozos de observación. Son pozos de 1 metro por 1 metro, más o menos, donde ahí ya vamos viendo, se completa en esta planilla, vamos viendo y tomando muestras más o menos el tipo de suelo, ¿sí? Una tercera etapa donde nosotros hicimos acá en la zona algo de 250 pozos de observación. Un montón. Hemos utilizado bastante, digamos. Y luego vamos viendo qué similitudes hay entre ellos para finalmente sí ya hacer la calicata, que sí, ya es un pozo un poco más grande, de 2 metros por 1,80 m, tal vez, por 1,50 m, donde ahí se vuelve a hacer una descripción un poco más fina, y además nosotros ahora estamos haciendo muestreos para la parte física, que comúnmente no se hace, pero nos interesa también saber la parte física del suelo, su estructura, la densidad que tiene, la estabilidad que tiene ese suelo. Entonces, además de la rutina para la descripción del suelo, también hacemos muestreos. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, la etapa en la cual estamos. Perfecto. Siguiente etapa, ya los cálculos de la capacidad de uso. Siguiente etapa, ya el armado del mapa y el informe final. Son varias etapas, pero por suerte con el equipo que tenemos lo estamos llevando en los tiempos. Buenísimo. Seba, y esto que decís, ¿no? La parte física, bueno, porque en general la mayoría de la gente entiende que en un análisis de suelo lo que se estudia es el pH, que es muy importante para la disponibilidad de los diferentes nutrientes para los diferentes cultivos. Después también tenemos la parte de materia orgánica, que también es importante por el tema de la fertilidad y también, sí, justamente los nutrientes que puedan haber disponibles y demás cuestiones. Y la parte física, como para explicarlo algo de manera bien simple, porque es importante conocer la parte física del suelo, qué nos devuelve agronómicamente hablando, por decirlo de alguna manera. Bien, mira, el estudio de la física del suelo se relaciona mucho a los espacios de poros que hay en el suelo. Básicamente, el manejo físico que hace el hombre, el colono, en la chacra, pasando una rastra o pisando con una rueda, influye en la proporción de poros que puede haber en el suelo. Esa proporción de poros que hay en el suelo, los poros en el suelo son los lugares donde las raíces se penetran, donde se aloja el agua, y donde finalmente, gracias al alojamiento del agua o a la permanencia del agua en ese suelo, el nutriente se puede mover hacia la planta. Bien. Entonces, si no tenemos poros, estamos hablando de un suelo mucho más denso, donde no hay poros, no sucede este suelo pierde su capacidad de almacenamiento de agua, pierde la capacidad, o la planta pierde la capacidad de exploración de las raíces por dentro de los, o por entre, por los distintos poros, y el nutriente, por tanto, no tiene el medio para moverse hacia la planta. Perfecto. ¿Sí? Entonces, es un poco eso, es un poco ver qué tipo de estructura tiene el suelo, hay distintos tipos, ¿sí? Y ver si este suelo tiene la capacidad física de soportar la demanda de la planta. Tiene que ver con la infiltración de agua. Imagínate un suelo que no tiene poros, es un suelo donde el agua de lluvia o de riego llega hasta la superficie del suelo y no infiltra. Claro. No infiltra porque no hay poros a donde poder meter. No penetra. Perfecto. Por tanto, escurre superficialmente no solamente el agua,
llevándose el suelo. Se también. arrastra, claro. Exactamente. Bueno, Seba, es súper interesante todo esto y teniendo en cuenta, bueno, que mañana es el Día de la Conservación de Suelo, ¿algún mensaje que como ingeniero y como en tu experiencia con el trabajo con el suelo y relevamientos y demás, nos quieras transmitir, digamos, en esto de celebrar o conmemorar, por decirlo de alguna manera, el Día de la Conservación del Suelo? A ver, siempre nosotros en la región a donde estamos, Ujú. siempre hay que hacer alguna práctica de conservación del suelo por las pendientes que tenemos, sea del 1%, sea del 10%, siempre hay que hacer prácticas y siempre tenemos un cierto número de prácticas para hacer que en algunos casos cuestan económicamente un poco más y otras son muy fáciles. Ujú. La idea es esta: cuanto mayor es la pendiente del terreno, Ujú. mayores van a ser las prácticas de conservación que tengo que hacer. Cuanto mayor son las prácticas culturales que me demanda el cultivo, mayor van a ser las prácticas de conservación que tengo que hacer. Si es un cultivo, por decirte algo, anual, que demanda un control de maleza intensivo, que demanda que para la plantación o la siembra tengo que pasar, hacer algún laboreo de suelo. Para la cosecha, lo mismo, entonces voy a tener que aumentar el número de prácticas de conservación del suelo, porque la intensidad de uso de ese suelo es mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos desde lo básico, desde una curva de nivel básico y elemental. Ujú. Vamos a usar también distintas especies de cobertura, o ahora se lo llama cultivos de servicio. Ujú. Vamos a hacer rotación de cultivo en el caso que nos permita el cultivo, ¿no es cierto? Ujú. Vamos a utilizar la fertilización como una práctica de conservación del suelo. A conciencia, digamos. Que responde lo que trae el cultivo. Ujú. Vamos a hacer el terraciado, ¿sí? Que ya es una práctica un tanto más costosa para suelos con pendientes un poco mayores o para cultivos con intensidad de uso más Sí. mayores. Vamos a hacer contenciones vivas o contenciones muertas con piedras. Hay muchos colonos que lo hacen, Sí. donde tienen muchas piedras, van juntando y armando tipo pircas, digamos, ¿no? Ajá. Para que contenga un poco esa caída de esa posible pérdida de suelo, o con troncos. Ujú. Vamos a hacer el encalado del suelo. También es una práctica que no solamente mejora la calidad, sino que ayuda a la conservación Ujú. del suelo. Y finalmente vamos a emplear el sistema de labranza correcto o que menor daño me hace al suelo. Mira que te nombré 8 o 9 prácticas, Sí. todas ellas relativamente de bajo costo, algunas de muy bajo costo, Ujú. algunas de sentido común. Tal Si yo voy a tumbar un árbol porque está en un lugar que me molesta para ciertas cosas, y lo coloco cortando la pendiente y no lo coloco a favor de la pendiente. Entonces, Claro. hay ciertas cosas de sentido común que se pueden usar en pos a la conservación del suelo, Ujú. y no pensando en nosotros, sino en las generaciones futuras. Futuras, y como yo digo siempre, ¿no? Y hoy hablaba un poquito al inicio del programa, decía esto, ¿no? Que sin suelo no podemos producir alimentos y necesitamos alimentos para sobrevivir, así que el suelo es fundamental. Totalmente, totalmente. Bueno, Seba, Y un suelo fértil, un suelo fértil. exactamente. Seba, te agradezco un montón por esta entrevista, por la comunicación, por tu tiempo. Sé que estás a full trabajando, así que realmente te agradezco que me hayas dedicado un rato de tu tiempo y sobre todo tan temprano para poder transmitir un poco de esto que es la conservación del suelo, de su importancia y del trabajo que están haciendo, que me parece maravilloso porque está buenísimo que podamos conocer un poco más sobre los suelos de la provincia de Misiones para poder conservarlos, como bien dijiste al principio. Dale, dale. Y bueno, y a ustedes muchísimas gracias, Daniela, por darme la oportunidad
contar esto, de contar que la conservación de suelo tiene muchos nombres distintos, pero desde agricultura agricultura de labranzas mínimas, labranzas cero, agricultura conservacionista, tenemos un montón de nombres, pero todos apuntan a mantener por muchos años un suelo fértil para que se produzca. Exacto. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y espero que se aplique en campo esto que se habla en radio o en ¿no? Seguramente que sí. Bueno, si yo recibo por ahí alguna consulta, seguramente te voy a estar escribiendo, vamos a estar en contacto. Bueno, nosotros estamos en contacto, Seba, así que buenísimo. Te agradezco un montón, Sebita, te mando un abrazo grande y que, bueno, buen día, buena jornada de hoy, que puedan trabajar bien y tranquilos. Bien, muchísimas gracias, lo mismo para